El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Les recuerdo que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema del que hablaremos hoy es sobre la crisis de sífilis del siglo XIX. Y para ello, invitamos a la doctora Lourdes Márquez Morfín para platicar con nosotros. Para iniciar, les presento la cápsula de Stephanie Alanís y Carla Cota, que lleva por título El mal que corroe nuestros hogares. Comenzaremos dando un poco de la información conocida actualmente sobre la sífilis y su etiología. Según el Manual de la Secretaría de Salud para el manejo de las enfermedades de transmisión sexual, este padecimiento es causado por Treponema pálido, bacteria que no puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Su transmisión consiste en el contacto directo con las lesiones, utilizando los conductos linfáticos para esparcirse por todos los tejidos del cuerpo. Cuenta con su propia clasificación dependiendo de las lesiones presentadas y un periodo de lactancia asintomática. Otra forma de contagio es la congénita, la cual ocurre con el paso del treponema usando la placenta como conducto, siendo las manifestaciones proporcionales al estadio de la sífilis materna. Es decir, las manifestaciones serán más graves si la transmisión se da durante los primeros 2 trimestres del embarazo. Llegar a este nivel de conocimiento de la enfermedad fue un camino largo que conllevó al mejoramiento de las técnicas bacteriológicas. La forma de concebir la enfermedad anteriormente tenía una fuerte implicación moral relacionada con el darwinismo y la higiene, pero con un sesgo relacionado con el género y la prostitución. Núñez menciona que aunque en 1842 la memoria del Consejo Superior de la Salubridad no manifestaba entre sus obligaciones el control de la prostitución, 20 años después no hubo texto de salubridad pública que nos tratara la sífilis como una consecuencia de la práctica de la prostitución, y como tal debía mantenerse bajo control, razón por la que se creó la policía sanitaria inspirada en los textos de origen francés que hablaban sobre higiene pública y el oficio. El miedo dirigido a la enfermedad en sí no fue necesariamente por el número de contagios, sino porque amenazaba con corroer a la sociedad entera y particularmente a la capa superior y respetable, ya que este discurso manejado hablaba de cómo los hombres honrosos tenían la necesidad de cambiar sus ansias sexuales mediante las mujeres públicas, volviéndose víctimas de la enfermedad y llevando dicho mal a sus hogares. Fernanda Núñez llega a la conclusión de que el miedo que inspira la sífilis es un factor que apuntala el miedo masculino clásico de la civilización occidental hacia el cuerpo de la mujer. Este discurso xilofóbico está en total armonía con las fisuras percibidas en la moralidad sexual. La sífilis era el polo negro y amenazador de la sexualidad femenina, y el discurso que habla del riesgo fue eficaz dentro de la estrategia global llevada a cabo para frenar el derrumbamiento de los valores tradicionales. Para el Baúl de Pesqueira, Carla Cota y Stephanie Alanís. Muy buenas tardes, mi nombre es David López y sean bienvenidos a un episodio más del Baúl de Pesqueira. Para dar inicio con la entrevista de hoy les presentaré a nuestra invitada. Es la maestra Lourdes Márquez Morfín, licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y culminó su doctorado en Historia por el Colegio de México. Ha realizado expediciones en territorios de diversas zonas arqueológicas como en el caso de Montalbán, pero se especializa en casos de epidemia como es la sífilis, el tema a abordar el día de hoy. Sus líneas actuales de investigación son los estudios de salud y la nutrición, tanto en poblaciones prehispánicas como coloniales, con base en análisis de restos óseos procedentes de sitios excavados arqueológicos e históricos. Agradecemos a la doctora por darnos un momento de su tiempo para estar aquí. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, muchas gracias por la invitación de Radio Unison y es un placer poder compartir con ustedes algunas de las investigaciones que hemos realizado a partir tanto de fuentes históricas como de series esqueléticas que se han excavado en diferentes partes del país. Para dar inicio con la entrevista, ¿qué tal si nos cuenta un poco acerca de cómo es la percepción que tenemos de la sífilis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene de la sífilis? Mira, la sífilis es una enfermedad que corresponde a una clase de treponema
se llama treponematosis y tiene 4 variantes. Ahora, pues a partir de todo lo que hemos sabido del COVID y de cómo muta y demás, este tipo de variantes tienen mucho que ver con las mutaciones de este bacilo, que es una espiroqueta, y que depende de las condiciones ambientales, del clima y de costumbres y estilos de vida que puede ir mutando. La más antigua variante del treponema es la pinta, que es estas manchas muy blancas que quedan en la piel y que parece que surgió en África. Y luego se va a expandir en partes de Europa y de Asia y va teniendo diferentes cambios con las mutaciones. Y entonces la variante más nueva es la sífilis venérea, que se contrae por contacto sexual y que lo que va a producir es problemas en el sistema nervioso, problemas en diferentes órganos del cuerpo, y afecta en su estadio más severo la parte del esqueleto. Es por eso que cuando nosotros hemos hecho excavaciones, por ejemplo en el centro de México, se han excavado varios hospitales antiguos del periodo colonial, el Hospital de Indios de la Nueva España, el Hospital de San Juan de Dios. De ahí es que se han extraído series esqueléticas y hemos hecho análisis a partir de lo que sabemos que cómo afecta al hueso y las partes del hueso que afecta, para poder identificar y hacer un diagnóstico de la etiología de la enfermedad. Y es una enfermedad que deja huellas muy, muy severas en los huesos y parecidas también a lo que puede ser la lepra y a lo que puede ser la tuberculosis. Entonces hay que hacer un análisis para ver a qué se debe la enfermedad, porque tú puedes encontrar un hueso que tiene como el mismo tipo de huellas, pero no la misma enfermedad. Entonces, viendo cómo se distribuye en el esqueleto y qué partes del esqueleto y algunas huellas que quedan, sabemos si era lepra, si era tuberculosis o si era sífilis venérea. Y en América es importante hablar de estas variantes porque hay una controversia todavía actualmente de si la sífilis vino de Europa, del Viejo Mundo, o si del Viejo Mundo, cuando llegan los españoles, se contagian aquí y regresan a Europa, porque a finales del siglo XV hubo una gran pandemia, una gran epidemia de sífilis en Europa, que coincidió con que abrieron los leprosarios, y entonces como confundía mucho la gente algunas de las características. En la piel hay efectos en la nariz y en la parte de la boca, entonces se va destruyendo el tejido de la nariz y lo confundían mucho con la lepra. Entonces se pensaba que había habido una epidemia de lepra y otros hablaban ya de sífilis. De hecho, ahorita que nos hablaba de las marcas que dejan los huesos, recuerdo que en la presentación que nos daba el día lunes, decía que el hueso se hacía como capas, ¿no? O sea, se le hacían como varias capitas al hueso y que como por ahí podía usted encontrar, pudo tener sífilis o pudo tener lepra. Y nos comentaba acerca de que se cree que la sífilis surge de África y que llega a Europa y después con las expediciones españolas, todo eso, puede llegar aquí a México. Mi pregunta era, en el siglo XIX, cuando llegan aquí las sífilis a México, ¿qué medidas se toman por parte de las autoridades o cómo lo maneja la población, esta como pequeña epidemia oculta? Bueno, en principio sí quiero como puntualizar que en realidad te hablé de estas 4 variantes que había del treponema, y en América, desde la época prehispánica, había una variante que se llama Yaos. Y cuando llegan los españoles en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, lo que sucede es que hay varias hipótesis, pero una de ellas dice que se combinaron las 2 variantes y surgió una variante que se volvió mucho más epidémica. Y seguramente que no hay muchos reportes, o sea, en las crónicas de la conquista sí hay algunas referencias a las bubas que tenían los indígenas, pero sabemos también que algunos de los españoles venían sifilíticos.
Entonces, parece que lo que más puede ser cierto es que se haya combinado las dos variantes y entonces se volvió más epidémica la sífilis. Pero desde el siglo XVI hay casos de sífilis en América. Sabemos más de la parte del siglo XIX porque, bueno, es una de las que se han estudiado más desde el punto de vista tanto histórico como desde el punto de vista bioarqueológico, o osteopatológico, que es lo que yo trabajo. Entonces, en el siglo XIX, la sífilis ya está considerada como endémica. Y endémica quiere decir que está de manera latente en una población y tiene brotes epidémicos. Se ve que seguramente había ya una alarma entre los médicos y demás por la cantidad de gente sifilítica que había en la ciudad. Y cuando llega Maximiliano y Carlota, en 1867 sacan un reglamento, porque obviamente lo más visible de quién está enfermo pues eran las prostitutas. De ahí la exclusión, la estigmatización. Entonces lo que va a suceder es que tratan de controlar a las prostitutas y tienen que ir al médico una vez cada 15 días o incluso cada semana. Les dan una cartilla. Se tenían que ir a tomar una foto, había 2 lugares para que les tomaran la foto y se hacen unos libros de registro en cada ciudad. Yo el que estuve trabajando fue el de la Ciudad de México. Y vas viendo la enorme diferencia porque había prostitutas de primera, de segunda, de tercera o las que trabajaban en la calle. Y algunas tienen unos vestidos súper elegantes, con guantes, sombreros, y otras son mujeres con su rebozo. Y en cada una de estas cédulas, ella decía su nombre, su edad, trabajaba como costurera o hilandera o en el servicio doméstico y además, bueno, pues ejercía la prostitución. Entonces de ahí se pueden hacer estudios muy interesantes. Nosotros las primeras gráficas que sacamos, las primeras estadísticas era de dónde venían. Y entonces el 50% eran de la Ciudad de México y el otro 50% de provincia. Pero de ese 50% de provincia, casi más de la mitad venían de Jalisco. Y Jalisco fue muy colonizado por grupos tanto españoles como franceses. Entonces, pues había una preferencia por, digamos, ese tipo de fenotipo, ¿no? Ese perfil. Y cuando hicimos también las gráficas para ver el grupo de edad, eran chicas desde los 15 a los 25 años, casi el 80%, y luego ya muy poquitas. O sea que sí había un cierto control, o sea, se tenía, pues más o menos, había datos, ¿no? Se tenían datos registrados. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de Melissa Proaño, que lleva por título El secreto absoluto, honor o salud pública. A finales del siglo XIX, el miedo que generó la expansión de la sífilis y de toda infección contraída por contacto sexual se le sumó la inseguridad asociada a la prostitución. Por ello, se impuso un sistema de control, vigilancia e inspección médica y policíaca sobre las mujeres que la ejercían. A la par de ello, se mantuvo silencio absoluto ante la contaminación entre el resto de la población para el resguardo del honor profesional del médico y de la privacidad de los individuos honorables. En el marco legal del régimen que fiscalizó a la prostitución, se impuso un cuerpo de normas y disposiciones para el registro e inspección sanitaria, civil y penal de las mujeres prostitutas, sancionadas bajo los preceptos jurídicos de la Policía de las Costumbres, de Sanidad y de Prostitución. Se censuraron y penalizaron las conductas sexuales escandalosas y disipadas de quienes las ejercieron. Esto implicó entonces la medicalización de las prostitutas, grupo visto como peligroso, degenerado y apartado de la norma. Durante el Segundo Congreso Panamericano, convocado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1895, señaló a la prostitución como la fuente cenagosa de donde brotaba la sífilis, que afectaba a todas las clases sociales. Por ello, planteó la necesidad de modificar las leyes y reglamentos para erradicarla, encarcelando a las mujeres y obligándolas a una revisión semanal en dispensarios sanitarios.
En el artículo 263 del Código Sanitario, se obligaba a los médicos a notificar a la autoridad federal los casos de contagio de cualquier enfermedad infectocontagiosa, entre ellos la sífilis, que garantizaba la intervención en situaciones de emergencia. Muchos médicos se opusieron a esta injerencia, se negaron a denunciar a sus pacientes, pues aseguraron que su honor consistía en permanecer fiel al secreto absoluto, y faltar a la privacidad significaba su vergüenza. A pesar de aquella oposición, el secreto médico fue impuesto a los enfermos en aras de mejorías de la salud pública. El control de las enfermedades infectocontagiosas requirió de la restricción del derecho a la intimidad de los individuos que representaron un peligro para el resto de la sociedad. El Código Sanitario de 1902 permitió la medicalización de este tipo de enfermedades bajo el control estatal. El rechazo social fue inminente, pues la notificación obligatoria del contagio contravenía el precepto de guardar silencio. Esta prescripción colocó a los médicos en disyuntivas difíciles de resolver, pues algunos no estaban del todo convencidos si la revelación del secreto permitiría mejorar el estado de salud del paciente o si la notificación médica del contagio resultaba una transgresión de las normas morales. Aunque la divulgación de los datos personales del enfermo tenía beneficios para la sociedad, resultó difícil entender los cambios, pues las normas sanitarias quedaron enfrentadas a los preceptos morales que regían las relaciones sociales. Para el Baúl de Pesqueira, Melissa Proaño. Regresando con la doctora Lourdes Márquez con el tema de la crisis de sífilis durante el siglo XIX, ya pues nos estaba hablando de cómo fue el proceso aquí en México. Y nos habló un poco acerca de las prostitutas, de que eran las que se tenían estigmatizadas, de que ellas eran las mayores portadoras de la enfermedad. ¿Podría decir quiénes fueron las poblaciones de riesgo en contagio con la sífilis durante esta época, además de las prostitutas y de las personas que pueden tener contacto con ellas? Bueno, evidentemente las prostitutas eran el grupo visible, pero atrás de las prostitutas pues tienes a todos los señores que llegaban tanto a los burdeles como a solicitar el servicio sexual de estas mujeres. Pero es una enfermedad que se puede contraer el bebé, puede contraer la enfermedad durante el embarazo, en cierto periodo, en cierto trimestre del embarazo, y entonces los niños van a nacer con sífilis congénita. Y que es un poco la característica esta que yo les mencionaba en la conferencia del lunes, que el hueso largo empieza a proliferar capas y capas y capas que lo van envolviendo, y entonces parece como una galleta de estas largas que nosotros a veces compramos, que tiene capas y capas como de hojaldre, y así queda el hueso. Nosotros tenemos una serie esquelética que se excavó del convento de Santa Isabel, que estaba en lo que es ahora Bellas Artes en la Ciudad de México, y ahí sacamos un cementerio con muchos niños. Y los rasgos, las huellas que tienen los huesos son características de la sífilis congénita. Pero además nosotros trabajamos con colegas del Max Planck en Alemania. Un chico mexicano está haciendo allá su doctorado y se llevó muestras óseas para poder ver si encontraba cuál había sido el patógeno que había afectado a esa persona, a ese individuo, a ese niño, y lo que encontramos, que fue una sorpresa, es que la variante que había del treponema era el yaos, que ya era endémico en México, y no era el treponema de la sífilis venérea. Entonces se ve que hubo ahí una combinación y encontramos que sí, que en efecto tenía treponema este niño. Se les afectaba el paladar, la nariz, entonces la voz era gangosa, secretaban mucha mucosa, y los niños pues no duraban mucho porque les empezaba a afectar todo el sistema, tan así que los restos que tenemos son de chiquitos, a veces recién nacidos, a veces de 1, 2, 3 años de edad. Y cuando nosotros analizamos las estadísticas que ya había sobre sífilis, por ejemplo, para la primera década del siglo XX, encontramos un porcentaje altísimo de niños que murieron por sífilis congénita, que todavía era un problema muy grave a principios del 20, y se empieza a minorar la epidemia cuando surgen los antibióticos. La penicilina, que era la que lo controlaba, entonces empiezan a recetar penicilina
pero esto pues ya es hasta los años 40, 50 que se empieza a controlar la sífilis y sigue siendo un problema de salud grave. Se dice que a principios del siglo XX el 60% de la población tenía sífilis. Sin embargo, nunca se ha considerado una epidemia ni una endemia, porque como son enfermedades escondidas. De hecho, en la Gaceta Médica hay muchos relatos de doctores que llevaban una casa donde la mamá, el papá y los 4 hijos estaban infectados de sífilis. Y no le decía que tenía sífilis, pero bueno, le mandaba el tratamiento que en esa época era con ungüentos, pomadas y vaporizaciones de mercurio, que además pues es tóxico y podía producir otro tipo de efectos. Y se cree que al principio se hablaba que también estaba en América porque los indígenas tenían una medicina, algo herbolario que parecía que ayudaba a parar la sífilis, pero en realidad el problema de la sífilis es que son unos chancros que salen en las partes privadas y desaparecen al 3er o 4 día. Y la gente ni se entera que adquirió la sífilis y a los 10 o 20 años puede aparecer la enfermedad con todos sus síntomas, pero pues ya tiene todo el cuerpo invadido. O sea que era demasiado común, ¿no? Porque ese 60% me llama la atención. A principios del siglo XX. A principios del siglo XX, que supone que pues ya había mayores avances médicos. Era algo del día al día la sífilis, ¿no? Pues sí. Sí, pues era. sí. Y te digo, tratan de controlar a las prostitutas, pero pues el señor que llega se infecta y regresa a su casa, infecta a la esposa y luego a los hijos y acaban todos sifilíticos. Oiga, maestra, y nosotros como historiadores, ¿cómo podemos apoyarnos desde la antropología física para descifrar las huellas de la sífilis que dejó con el paso del tiempo? O sea, con la enfermedad que fue dejando. ¿Cómo podemos apoyarnos? Mira, primero porque la sífilis solamente la vamos a detectar cuando ya está en el estadio final, que es cuando afecta el esqueleto. Y solo, por ejemplo, algunos trabajos que se han hecho en momias y demás, que sí tienen parte del tejido, pero tienes que ir a estudios de genética para poder reproducir el ADN del bicho, que es ahora mucho de lo que se está haciendo. O sea, se ha identificado hepatitis, o se han identificado otras enfermedades. Se hizo un estudio muy interesante con esqueletos que venían del Hospital de Indios de la Nueva España y se detectaron un grupo de africanos por tanto las características físicas de los cráneos y de la dentición, como de la limado de los dientes que se hacían en estos grupos. Y se mandaron las pruebas al Max Planck y se vieron el lugar de origen de estas gentes, que había sido la primera generación de africanos que llegaban, como algunas enfermedades que tenían. Pues nos gustaría seguir hablando de esto, maestra, porque es un tema muy interesante y me parece muy enriquecedor, además de que ya hemos tocado temas acerca de la pandemia y ahora especificarnos en algo como era la sífilis. Me sorprende que era algo tan común y es algo que yo creo, o al menos no me ha tocado ver tanto, que esté tan visible en los archivos históricos o en la difusión histórica, o sea, ¿no? Bueno, maestra, eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos mucho por su participación y espero podamos contar con usted más adelante. Espero le haya gustado. Mucho gusto, sí, encantada de poder transmitir este tipo de conocimientos que hemos adquirido durante muchos años de estudio. Muchas gracias. A ustedes. A continuación, la cartelera de eventos de esta semana, a cargo de Ana Figueroa. Los integrantes del Baúl de Pesqueira desde Radio Universidad 107.5 FM les deseamos buena tarde y un excelente inicio de semana. Y para hacer esta más amena, nos complace compartirles algunos de los eventos culturales de la semana. En primer lugar, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo invita al módulo impartido por Abel Salazar sobre los pasos para diseñar una asociación civil los días 11, 13, 19 y 21 de septiembre en el Centro Cultural Ágora. La Cineteca Sonora invita a acudir a las proyecciones de diversos filmes que se estarán llevando a cabo los próximos días. Para más información, consultar @Cineteca Sonora Oficial en Instagram. La Casa de la Cultura comienza sus talleres artísticos este 28 de agosto. Para los interesados en inscribirse y checar el programa, consultar la página oficial del Instituto Sonorense de Cultura. Musas tendrá todos los domingos de este mes bazares de verano donde se ofrecerá arte, artesanías, música y libros.
Finalmente, se les invita a asistir al 15º Coloquio Regional de Historia que se estará llevando a cabo el 23 al 27 de octubre. De las ponencias deberán tener enfoque correspondiente a la investigación histórica, las propuestas serán evaluadas por el comité académico, los temas del coloquio incluyen las temáticas de historia política, historia social, historia cultural, historia económica, historia de las mujeres, entre otras. Muchas gracias. Para el Baúl de Pesqueira, Paula Satarain. Se despide de ustedes, Ana Graciela. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas. A Gonzalo Olivera en la operación técnica, a nuestro equipo de producción y compañeros que colaboran en la realización de este programa. No olviden suscribirse en las redes sociales de El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Andrea Peralta Rascón. Hasta la próxima. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.